Bien, bien, entonces les decía, vamos a ver, vamos a entrar en Excel, ¿no es cierto? Excel es de por sí la hoja de cálculo que está diseñada de parte de Microsoft, ¿no es cierto? Para el manejo y tabulación de datos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar presentando Excel. Yo sé que ustedes ya conocen Excel, muchos ya han trabajado con Excel, ¿no es cierto? Vamos aquí en esa parte de aquí arriba nosotros tenemos seccionado, ¿no es cierto? Las secciones de las barras de herramientas. Esto es una presentación que viene más o menos desde el Office 2010. Viene de esta forma. Es mucho más dinámico, más didáctico, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros tenemos por sección toda la barra de herramientas, ¿no es cierto? Entonces desde inicio, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos con lo que son los elementos básicos de una hoja de cálculo. Entonces aquí tenemos la barra de herramientas, ya iremos revisando cada una de estas secciones, para qué sirven, cómo podemos hacer. Luego nosotros en la parte de aquí abajo nosotros tenemos el cuadro de nombres de las celdas, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es bueno, en la celda en la que estoy ubicada es la celda A1, ¿no? Entonces si yo me voy moviendo será la celda C4, la que aparece aquí. Entonces aquí tenemos el nombre de las celdas. Aquí tenemos eh, la, la barra de funciones para insertar funciones de Excel, ¿no es cierto? Este es el cuadro para la inserción de funciones en este lado. Entonces, nosotros tenemos dos formas de acceder aquí, ¿no es cierto? Si yo escribo, por ejemplo, mi nombre, Andrés Padilla, ¿verdad? Lo que se muestra aquí, lo que se muestra aquí, también se muestra acá. Ya, pero esto es una de las funciones de Excel, la cual es imprimir, ¿no es cierto?, texto directamente en las celdas, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, únicamente en esta celda se va a imprimir el texto, en las demás celdas que están a los lados no, pero también yo puedo utilizar las celdas como un elemento de cálculo, ¿no? Entonces, para usar las celdas como un elemento de cálculo, yo tengo que utilizar la barra de fórmulas o de funciones, ¿no? La barra de fórmulas o de funciones. Cuando yo utilizo la barra de fórmulas o de funciones, cuando utilizo la barra de fórmulas o de funciones, yo estoy escribiendo dos textos, ¿no es cierto? La fórmula estoy escribiendo aquí y la presentación o el cálculo, ¿no es cierto?, se presentará en esta celda, ¿ya? El cálculo se presentará en esta celda. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer es un cuadro de notas, ¿ya? El ejemplo que vamos a hacer es un cuadro de notas eh, de los que usamos en el instituto. Entonces, para esto vamos a tomar vamos a tomar la lista de ustedes, su lista. Vamos a esperar que se abra. Ya, aquí está la lista de ustedes, ¿no? Entonces yo voy a tomar, vamos a ver algunas funciones, ¿no es cierto? Eh, y tabla, eh, algunas funciones y algunas características de lo que es el Excel, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Primero que todo, voy a copiar tal cual, ¿no es cierto? Como me arroja la lista, voy a copiarla aquí, ¿ya? Tal cual como me arroja la lista. Entonces, este es el número del estudiante, esta es la cédula, este es el apellido y este es el nombre. Bien, voy a obviar la cédula, ¿no es cierto? La cédula es algo que considero que no necesito, entonces voy a eliminar la cédula. Entonces tengo el apellido y el nombre, ¿ya? Eh, para empezar, necesito, ¿no es cierto? Para empezar, necesito unir el apellido y el nombre en una sola celda. Entonces, una de las maneras de que
en las que yo puedo unir dos celdas, ¿no es cierto? Dos textos, es de la siguiente forma. Para acceder a esa barra de fórmulas, ¿no es cierto? Para acceder a la fórmula siempre utilizamos el igual. El igual es el carácter, el símbolo que me indica que lo que se va a escribir de ahí en adelante es una fórmula. Entonces, luego del igual, yo puedo poner una fórmula, ¿no es cierto? Por ejemplo, como suma, y si yo voy poniendo yo voy escribiendo la fórmula, sí, la fórmula, aquí me van sumando las fórmulas que se encuentran disponibles, ¿no? Entonces, mientras me voy acercando, miren, aquí dice suma, suma punto cuadrado, suma de serie, suma de productos, y todas estas son funciones, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en las funciones más importantes, ¿ya? En este caso no me interesa sumar, lo que me interesa es unir el nombre, ¿no es cierto? Perdón, los apellidos con el nombre. Entonces, escojo el apellido y para unir yo escojo este símbolo que es I, el símbolo I. Entonces vamos a ver si es que yo pongo ahí y doy enter y miren lo que me asoma. En una sola celda me asoma, ¿qué me asoma? El apellido, ¿no es cierto? Almeida Vázquez y el nombre, pero si ustedes se dan cuenta, aquí está unido Vázquez con Elkin, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago esto? Miren, yo puedo poner aquí, decir que quiero un espacio aquí, ¿no es cierto? Y pongo y miren, ahora sí, ¿no? Entonces, esta es una de las formas que yo puedo unir dos celdas cuando se trata de datos, ¿no? O de texto. Entonces, si yo quiero que esto pase en todos los demás, lo único que yo hago es tomarlo de esta forma, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo ya tengo dos celdas unidas, ¿no es cierto? Que es lo que yo quería para comenzar a hacer una lista de estudiantes, ¿ya? Voy a hacer la hoja de cálculo de las notas de la asignatura de programación. Entonces, ya no necesito esto. Miren, ¿qué pasa si yo borro esto? Ah, miren, se borra. ¿Por qué? Porque la fórmula me indica que lo que está mostrando aquí, en realidad, está tomando de estas celdas. Entonces, una de las formas en las que yo puedo copiar, ¿no es cierto? Sin que se copie la fórmula, porque si yo pongo copiar y después acá pongo pegar, se va a copiar en realidad la fórmula, ¿no es cierto? Y lo que me va a hacer es que la fórmula se desplazó un poco, pero me sigue haciendo énfasis a una fórmula, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Yo puedo señalar todo, puedo copiar, ¿no es cierto? Y puedo irme aquí, ¿no es cierto? No quiero que se copie la fórmula, no quiero fórmula, no quiero fórmula y números, yo quiero que solo se mantengan los datos, ¿no es cierto? Es decir, lo que se está mostrando. Entonces, miren, ¿qué pasa si hago esto? Miren, ya no aparece en este lado, ya no aparecen las fórmulas, ¿no? Entonces, yo ya puedo coger y borrar. Miren, si yo borro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ya no me afecta acá, ¿no? Entonces, esto es lo que acabamos de hacer es una de las fórmulas para manejo de información, ¿no es cierto? Cuando yo quiero unir dos celdas, como en este caso. Entonces, en este momento yo voy a eliminar esto, ¿no es cierto? Para hacer mi propio. Entonces aquí yo comienzo poniendo 1, 2, ¿no es cierto? Una de las características de Excel es que reconoce cuando yo estoy enumerando o cuando yo tengo un patrón de numeración, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí 1, 2, Excel dice el siguiente va a ser el 3. Y miren cómo en esta parte de acá abajo ya me asoma el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 hasta el 10, ¿ya? Entonces miren, yo ya tengo aquí el número, tengo nombres y apellidos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí. Vamos a ir poniendo un formato, número. Vamos a poner apellidos y nombres. Y nombres, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí arriba, vamos a poner asignatura.
asignatura, ¿no es cierto? Vamos a poner asignatura. ¿Qué asignatura es? Programación. Programación laboratorio. Programación laboratorio, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vamos a ir poniendo las notas, ¿ya? Pero vamos a basarnos en un formato que nosotros manejamos dentro del instituto. Este formato es bastante... Vamos a hacer este ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar ese ejemplo porque es un formato bastante completo, sobre todo para lo que nosotros queremos mostrar, ¿ya? ¿Cuál es el formato que nosotros vamos a desarrollar? Desde cero vamos a desarrollar este formato, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar deberes, talleres, evaluaciones, los promedios y el total en un inicio. Entonces vamos a desarrollar este formato, ¿no es cierto? Vamos a ir accediendo a diferentes características de las celdas, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces aquí vamos a centrar. Primero que todo vamos a centrar esto. Ya, aquí me va a faltar una celda más, una fila más aquí, ¿no es cierto? Entonces la manera en que yo inserto filas es haciendo clic derecho en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Clic derecho en esta parte de aquí y pongo insertar, insertar, ¿no? Entonces al momento que inserto se insertan las filas, ¿ya? Entonces ya tengo apellidos y nombres, tengo número, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí deberes. Deberes, ¿no? Deberes. Vamos a suponer que... Vamos a poner esto más arriba. Vamos a suponer que voy a tener 3 deberes, por lo tanto voy a agrupar esto en tres combinaciones, ¿no es cierto? Voy a tener talleres. Entonces voy a agrupar esto en 3 columnas. Para agrupar pongo aquí en combinar y centrar, ¿no es cierto? Estoy agrupando en 3 columnas y luego voy a tener dos evaluaciones, ¿no? Que es... Vamos a poner 3 evaluaciones también, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, perdón, aquí arriba voy a poner combinar y centrar, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Miren, voy a ir poniendo hasta aquí, solo para que se vea un poco mejor de esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner, este va a ser el deber 1, ¿no es cierto? Deber 1, ¿ya? Este va a ser el deber 2, este va a ser el deber 3. Acá voy a poner taller 1, ¿no es cierto? Taller 2. Miren, ¿qué pasa si es que yo cojo y señalo los dos y señalo al tercero? Miren, así. Miren cómo automáticamente lo que les decía, Excel me reconoce un patrón de numeración y me continúa, ¿no? Aquí voy a poner evaluación 1, evaluación 1, evaluación 2. Si es que ustedes pueden, vamos haciendo junto conmigo examen final, ¿ya? Examen final. Miren, ahora yo quiero que esto tenga un formato diferente, ¿no? De hecho, se ve un poco feo así, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es a determinar que esto se ponga de esta forma, miren. ¿Qué tal les parece ahí? Me gustaría poderles ir escuchando, ¿no? Miren, está mucho mejor, ¿no? Está mucho mejor ponerlo así, ¿no es cierto? Que tenerlo como lo tenía puesto anteriormente, ¿no? Y ahí se va a ver un poco más exacto. Entonces aquí voy a poner promedio, y aquí voy a poner 3 promedios, ¿no es cierto?
Voy a poner el promedio de deberes, el promedio de evaluaciones, de talleres, perdón, talleres, el promedio de evaluaciones y el promedio del examen, ¿ya? El promedio del examen. Entonces, todo esto va a ser promedios, ¿no? Miren, promedios, ¿ya? Promedios y aquí voy a tener un total. Total, ¿ya? Un total. Este total quiero que tenga esta forma, ¿no es cierto? Que se vea de esta manera. Entonces, miren, al momento que yo ya voy aumentando mi cuadro, miren cómo se va a ir viendo, ¿no? Esto es lo que en el sílabo está determinado como creación de tablas, ¿no es cierto? Creación de tablas en Excel. Sin embargo, es para el manejo de datos. La creación de tabla es para el manejo de datos, pero todavía nosotros no, bueno, vamos a ver algunas funciones más acerca del manejo de datos con tablas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacerle? A ver, ayúdenme, por favor. Señor Flores, qué más le haría usted para decir que esto está de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo haría es subir esto acá. ¿Qué más harían? Ponerle color. Ponerle color. Muy bien. ¿Cómo le ponemos color? A ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Voy a retarles a que ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo y si ustedes al final de la clase les sale el ejercicio completo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Si les sale el ejercicio completo, tienen puntos extra, ¿ya? Entonces miren, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a poner aquí notas, ¿no es cierto? Voy a ponerle color, como dijo Denis. Pero también, miren, este número que está puesto aquí, miren cómo no está de una manera muy normal, digámoslo así, ¿no es cierto? Yo lo voy a centrar, miren cómo se va a centrar. Miren, se centró. Apellidos y nombres también los voy a centrar, ¿no? Entonces miren cómo se centró, ¿ya? Si se dan cuenta. Listo, vamos a ponerle color. Entonces vamos a elegir deberes, ¿no es cierto? Deberes un color. Entonces vamos a escoger aquí un color, ¿no es cierto? Vamos a escoger un color tomate, talleres otro color, un color, un color azul, evaluaciones otro color, un color verde y promedios vamos a escoger en deberes lo mismo que deberes. Aquí hay algo que ustedes tal vez ya han hecho, ¿no es cierto? Y es por ejemplo copiar formato. Entonces yo quiero copiar formato y lo pongo de esta manera, ¿no? Miren cómo se copió. Se copió, en realidad se copió el color, ¿no es cierto? Entonces yo lo que estoy haciendo es copiar el formato. Y el examen final, ¿no es cierto? Yo lo voy a colocar con otro color, un color verde, pero un color verde más oscuro, ¿ya? Entonces igual copio formato y pongo acá examen, ¿ya? Listo. Vamos a vamos a llenar esta tablita, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros llenar esta tablita? Miren, vamos a colocar aquí, ¿no es cierto? Voy a poner, yo puedo llenar de dos maneras, ¿no? Puedo llenar, decir, bueno, a ver, Almeida en el deber uno se sacó 8, Cagua se sacó 9,
Cisneros le copió a Almeida, ¿no es cierto? Y puedo llenarlo así. Pero hay otra manera de llenarlo y es con una fórmula. ¿Quién sabe qué fórmula tengo que o puedo utilizar aquí? Miren, cuando ustedes no puedan, ustedes pueden ir a la ayuda, ¿no es cierto? De Excel. O también pueden ir a algo que ustedes deben entender es que en Excel todo está, absolutamente todo está, está implementado, ¿no? Entonces, por ejemplo, números random o números aleatorios en Excel, miren. Si ven cómo ya me asoman números aleatorios en Excel. Entonces, miren, dice escribir aleat, ¿no es cierto? O la función aleatorio me dice que es la función que. Entonces, bueno, en ayuda no se abrió ayuda, probablemente sea por la instalación. Pero bueno, en todo caso vamos a poner aquí, miren, aquí, igual, y vamos a escribir aleatorio, miren, y vamos a poner aleatorio entre, ¿ya? Entonces, miren, aleatorio entre me dice número inferior y número superior. Como es un tema de prueba, entonces yo voy a poner aleatorio entre, ¿no es cierto? 7 y 10, ¿ya? Miren, entonces me dio un 7, pero si yo jalo para acá, miren, y si yo pongo para acá, ¿no es cierto? Y si yo hago hacia abajo, miren cómo se cubrió la tabla de aleatorio, ¿no? Si se dan cuenta, entonces yo tengo ahí números aleatorios que en este caso me sirven para. Ahora, digamos que, miren, siempre que yo esté, digamos que yo esté, si se dieron cuenta que, miren, si ven cómo van cambiando, cada vez que yo muevo algo va cambiando y se vuelve aleatorio así, es demasiado aleatorio. Entonces yo quiero dejar esto, ¿no es cierto? Estos números yo quiero dejar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo cojo control C, ¿no es cierto? Y pongo aquí, señalo aquí y pongo copiar datos, solo los datos. Y miren, ya no es una fórmula, ya es un dato, ¿no? Ya no es una fórmula, es un dato, entonces ya tengo ahí. Otra de los formatos que nos piden, ¿no es cierto? En el instituto es colocar dos decimales, ¿no? Entonces colocamos dos decimales, miren. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo les fue a cada uno de ustedes, ¿no? Pusimos aleatorio entre 7 y 10, ¿ya? Para ver, en realidad pongamos, a ver, pongamos aleatorio entre 5. Pongamos aleatorio entre 5. Ya, aleatorio entre 5 y 10, ¿ya? Para ver si es que, vamos a ver si es que alguien se va a quedar en programación. Hacemos para acá, y hacemos para acá, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, entonces ahí cogemos control C y copiamos, ¿ya? Y miren, ya se puso como un dato, ¿no es cierto? Entonces, listo, ya tengo, ya tengo el, ya tengo ya tengo, ya tengo los datos llenos, ¿no? Con una sola fórmula, ¿no? Los datos llenos con una sola fórmula. Miren, esto a mí no me gusta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo hago? Lo centro. Miren cómo se va a centrar. Bueno, ahí, un poco mejor ahí, ¿no es cierto? Lo puedo dejar así. Espérense cómo estaba. Ya, ahí está mejor, ¿no? Entonces, miren cómo ya está centrado. Ahora vamos a sacar los deberes, valen el 20%, por lo tanto, miren, hay una función, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes harían estos deberes, ¿no es cierto? Primero para sacar el promedio, ¿no es cierto? Para sacar el promedio. Hay dos formas. La una forma es sumando, ¿no es cierto? Celda con celda, ¿no es cierto? Y ahí tengo, ¿verdad? Y digo es 26. Ahora esto de aquí divido para qué, para el número de deberes, ¿no? Que en este caso es dividido para 3.
Entonces, en deberes tiene 8.66. Pero hay una función que se llama promedio, ¿no? Promedio. Entonces yo voy a utilizar esta función que se llama promedio. Miren, promedio, ¿no es cierto? Promedio, miren. Y al momento de hacer esto, ya me da 8.67 de promedio, ¿no es cierto? Pero este promedio vamos a multiplicarle por el 20%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 20%? Sería 20 dividido para 100, 0.2, ¿no es cierto? Y miren, sobre 2 puntos, ¿no es cierto? Este señor, el señor Elkin Almeida, tiene 1.73. Entonces yo me ubico en esa parte de aquí, ¿no es cierto? Miren, me ubico en esa parte de aquí y lo único que hago es estirar hacia abajo, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté este puntero, que es el tipo más, ¿no es cierto? El tipo cruz, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo el promedio de qué. Tengo el promedio de deberes. Recuerden que esto es sobre 20%, entonces aquí voy a poner 20%, ¿no es cierto? Vamos con talleres. ¿Talleres sobre cuánto es? Sobre el 30%, entonces hacemos lo mismo. Miren, talleres 30%, entonces hacemos igual para determinar que es una fórmula, ¿no es cierto? Promedio, promedio, ahí está promedio, señalamos, ¿no es cierto? Y multiplicamos por el 30%. Y ya me sale que en ese caso, ¿por qué tiene... Algo está pasando, algo está mal porque... ¿Cuánto es el promedio? A ver, allá. Lo que estaba haciendo era... ya, ahí está, ¿no? Listo, entonces da 2.60. Otra vez estiro hacia abajo y ya tengo el promedio de toditos, ¿no? Vamos con evaluaciones. Evaluaciones es sobre el 20%. Entonces aquí pongo evaluaciones 20%, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí pongo igual, ¿no es cierto? Promedio, promedio, escojo el promedio. Como tengo dos evaluaciones, ¿qué hago? Enter, ¿no es cierto? Aquí me faltó que es el 20%, ¿no es cierto? Por 0.2, ¿ya? 0.2. Entonces, estiro hacia abajo, ¿verdad? Y me falta el examen. El examen es una sola nota, entonces cojo este valor de aquí, ¿no es cierto? Es sobre el 30% y multiplico por... Ah, me salió un error, ¿no? Entonces, aquí es por 30%, ¿ya? Igual cojo y pongo... Ya, listo. Entonces ya está, estiro hacia abajo y miren, ya tengo todas mis notas, ¿no es cierto? ¿Qué me falta? Me falta el total, ¿ya? El total yo puedo sumar de dos maneras, ¿no es cierto? El total va a ser la suma de deberes, talleres, evaluaciones y examen. Puedo sumar de esta manera, ¿no es cierto? Así, lo cual es válido, ¿no es cierto? Si tengo sumas pequeñas es válido. O puedo sumar, ¿no es cierto? Con fórmula, con la función suma, ¿no es cierto? Entonces la función suma, perdón, la función suma me dice que ya tengo ahí, ¿ya? Entonces miren, esas son mis notas, ¿no? Las notas del primer parcial, ¿ya? ¿De qué? De la asignatura del laboratorio. Miren, ahí ya tengo un cuadro de texto, ¿no es cierto? Donde apliqué fórmulas y lo hice de manera rápida, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez? ¿Cómo les va a ustedes? Profe, ¿Cómo? No, 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 no le escucho bien. No sé si me repite, no, no, no le escuché bien. ¿cómo fue que hizo la letra en vertical y los espacios entre cada casilla? Ya, la letra en vertical, ¿no es cierto?
para hacer una letra en vertical voy a tomar esta, no sé, yo escojo aquí, señalo la columna y escojo aquí, ¿no? Y aquí me sale, miren, puedo poner así, total, ¿no es cierto? Y aquí es ya como ustedes quieran. Puedo también poner de esta manera, miren. Bueno, en realidad de esta manera, verán, así. Aquí yo elijo los grados, ¿no? Pues miren, aquí yo elijo cuánto grado de inclinación, miren cómo va a salir, ¿no? Entonces yo aquí elijo, yo elegí esta, ¿no es cierto? Que es, me parece que es un poco la más formal, ¿no es cierto? Lo puse así, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Profe, y los espacios directos que hizo entre cada, digamos, eso de deberes, taller, evaluaciones, tenía espacios grandes, pero los redujo, sí, bastante rápido. Ya, o sea, cuando por ejemplo puse aquí así, deberes, me avisa si es esto, ¿ya? Deberes y tenía tres columnas, ¿no es cierto? Lo que hice fue combinar esto, así. ¿A eso se refiere la combinación de celdas? No, combinación de celdas, no. Digamos, usted tenía justamente esas celdas que están anchas, ¿no? Y vi que aplastaba, no sé si era con la tecla, que las reducía, las hacía más delgadas. Ya, 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 ya. A ver, eso creo que ustedes dicen. Aquí hago doble clic en este punto y lo que se hace es autoajustar, ¿no? Al hacer doble clic se autoajusta. ¿Eso? Sí, profesora, gracias. Ya, listo. Muy bien, entonces, ya tengo esto, ¿no es cierto? Y vamos aquí a poner parcial uno, ¿ya? Parcial uno. Entonces vamos a ver, ustedes tienen el parcial uno, ¿no es cierto? Tienen las notas uno, ya está listo el parcial uno. Bien, vamos con el parcial 2, ¿no es cierto? Vamos con el parcial 2, entonces pongo otra hoja de cálculo y lo que voy a hacer es copiar, ¿ya? Voy a copiar tal cual, ¿ya? Entonces voy a poner, aquí voy a copiar, ¿no es cierto? Y aquí es donde le sale de esta manera, ¿no es cierto? Pero voy a ir reduciendo así. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue copiar, ¿no es cierto? Tal cual. Pero ahora tengo ya el parcial 2, ¿no es cierto? Tengo el parcial 2. Y que por cierto, aquí yo voy a poner aquí, voy a copiar esto que más acá arriba. Y voy a poner aquí parcial primero. Aquí también voy a poner sobre el 30%, ¿no es cierto? Y aquí voy a hacer lo mismo acá. Voy a poner parcial segundo, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner el 30%. Entonces ahí ya tengo un formato, ¿no es cierto? Tengo un formato bastante aceptable, ¿no? Entonces aquí tengo parcial 1, aquí voy a tener parcial 2, ¿ya? Voy a tener parcial 2 y aquí voy a otra vez a definir en orden aleatorio, ¿ya? Voy a poner aleatorio entre, y aquí voy a poner entre, vamos a poner aleatorio entre 5, el número inferior, y vamos a suponer que no les fue tan bien, entre 8, el número superior, ¿ya? Listo. Entonces vamos a generar, entonces como para ponerle un poco más de, de emoción al parcial, ¿no es cierto? Vamos a tener un aleatorio entre, entre 5 y 8, ¿ya? No les fue tan bien, sacaron un aleatorio entre 5 y 8. Entonces vamos a poner a todos 5 y 8, vamos a hacer esto
de una forma más, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y miren, ya tengo yo, ¿no es cierto? Ya tengo yo. Si se dan cuenta que ya tengo aquí mis, tengo eh, mis promedios finales del segundo parcial, ¿no es cierto? Rápido, ¿no es cierto? Tuve rápido mi promedio final del segundo parcial, pero ahora yo quiero saber el aprobado, ¿no es cierto? El final. Entonces vamos a abrir una hoja, una tercera hoja de cálculo y vamos a poner final, ¿ya? Miren, ya no voy a copiar los datos, ¿no es cierto? Ya no voy a copiar los datos porque este final yo quiero que sea automático, ¿ya? El final yo quiero que sea automático. Entonces, miren lo que yo voy a hacer en el final. Voy a poner aquí, primero que todo voy a poner aquí, voy a hacer mi tablita, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí número. Voy a poner solamente mi formato de tabla. Voy a poner aquí deberes, talleres, deberes, talleres, evaluaciones, examen. Esta hoja es la que yo voy a presentar a coordinación de carrera, ¿no es cierto? Diciendo quién pasó y quién se quedó. Entonces todo esto va a ser del primer parcial. ¿Ya? Entonces ya ahorita voy a hacer el formato y les voy a dejar a ustedes. Vamos a poner de esta manera, ¿ya? Listo, vamos con el segundo parcial. Y vamos con lo mismo, ¿no? Deberes. ¿Ya? Entonces aquí igual voy a hacer esto. Estoy haciendo el formato desde cero, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, me avisan, por favor. ¿Qué más? Necesito un total, ¿no es cierto? Necesito un total que ya no sea del primer parcial, sino la suma de los dos. ¿Qué más? Necesito un total, bueno, vamos a poner en vez de total, vamos a poner promedio total. Promedio total. ¿Ya? Un promedio total. Vamos a poner examen suspenso. ¿Ya? Vamos a poner, ¿qué más? Se le podría poner aprobado y el otro que no es aprobado. Sí, muy bien. Vamos a poner nota final. Vamos a poner observación, donde vamos a poner aprobado o no aprobado. Y también vamos a poner, ¿no es cierto? Descripción, ¿ya? Descripción. Listo. Entonces, vamos a ver. Esto de aquí vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo así. Miren cómo lo vamos a poner, ¿ya? Aquí también vamos a ponerlo así, ¿ya? Recuerden que yo quiero, primero que todo, yo quiero que esta tabla, ¿no es cierto? Yo quiero que esta tabla sea automática, es decir, al momento que yo lleno estas tablas de acá, ¿no es cierto? Yo quiero que aquí todos los datos se arrojen de manera automática, ¿no? Entonces,
Vamos a ver. Número, ya sé cuál es el número. Aquí va nombres y apellidos. Entonces vamos a poner aquí, ¿ya? Vamos a ver cómo está aquí puesto. Entonces, muy bien. Yo quiero que esa tabla se llene de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, voy a comenzar con número. Vamos a comenzar con número. Número, voy a coger de cualquier parcial, ¿no es cierto? El número uno, ¿ya? Bueno, luego aquí va a ir nombres. Voy a coger del primer parcial, ¿no es cierto? Eso puedo coger de cualquiera de los dos. Y aquí ya hago doble clic para que, bueno, arrastrémosle hasta acá, para que ya se vaya poniendo, ¿no? Luego los deberes del primer parcial, ¿no es cierto? Los deberes del primer parcial pongo igual y señalo donde está la nota de deberes. Esta nota de aquí es la que a mí me sirve, ¿no? Miren. Entonces miren cómo se va llenando la tabla de manera automática, ¿no? Sin copiar datos, ¿no es cierto? Ahorita voy por talleres, sin copiar datos, ¿no es cierto? Sino que se va llenando de manera automática y esto me permite hacer una tabla o una hoja de cálculo automatizada, ¿no? Y aquí va el examen. Bien, el examen. Aquí está, ¿ya? Voy a poner aquí el total. Voy a poner que el total es la suma. Voy a utilizar aquí la suma de estos de acá, ¿cierto? Y luego voy con el segundo parcial. Entonces vamos con deberes del segundo parcial. Vamos con talleres del segundo parcial. Vamos con evaluaciones evaluaciones del segundo parcial. Vamos con el examen del segundo parcial. El examen del segundo parcial. Vamos con el total, ¿no es cierto? Que va a ser la suma. ¿Ya? Y vamos con el promedio total. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Igual promedio, ¿no es cierto? Promedio. ¿Entre qué? Entre este total del primer parcial y el total del segundo parcial, ¿ya? Miren, 7/10, ¿no es cierto? ¿Ya? Antes de seguir, voy a tomar y voy a arrastrar de aquí hacia abajo, miren. Miren, 10. Ahí están los 10. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto se va a llenar de manera automática. Mientras yo estoy llenando, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo me equivoqué, ¿no es cierto? Aquí el señor Cisneros tiene 10, 10, 10, 10, ¿no es cierto? En los talleres, pero es mentira, en uno tuvo 5, ¿no es cierto? Y en otro tuvo 8. Entonces yo me equivoqué. Entonces, miren, en la nota de talleres cambió a 230, ¿no? Del señor Cisneros. Vamos a ver en el final, Cisneros, en el primer parcial, la nota de talleres cambió a 230, ¿ya? ¿Si se dan cuenta? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Vamos a llenar aquí el dato de la asignatura. Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo puedo hacer clic y decir, a ver, quiero que aquí se ponga la asignatura, ¿no es cierto? Y quiero que esto se ajuste, ¿ya? Este de aquí lo que me permite es ajustar el texto al tamaño de la celda, al ancho de la celda, ¿no? Y aquí voy a poner nómina. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? Profe, ¿y de pronto no hay alguna manera para evitar el primer procedimiento largo o es necesario? El primer procedimiento de ir tomando uno por uno, ese es necesario, ¿no? Ese procedimiento es necesario. De ahí los demás
Una vez que usted ya hizo el primer procedimiento, lo demás es jalar hacia abajo, ¿no? Tomar hacia abajo. Ahora, ¿cómo yo sé, no es cierto? ¿Cómo yo sé quiénes tienen que dar el examen de suspenso? ¿No es cierto? ¿Cómo yo sé, igual de manera automatizada, ¿no es cierto? Yo quiero que, recuerden que esto yo voy a hacer que se haga de manera automatizada, ¿no es cierto? Entonces yo les pregunto y les digo, yo quiero que esto, ustedes me digan o que el Excel me muestre cuáles son los estudiantes que deben dar el examen de manera automática. Entonces, miren, yo puedo coger aquí, ¿no es cierto? Y vengo acá, formato condicional, y pongo nueva regla, ¿cierto? Ya, vamos a ver nueva regla. Miren, y aquí me dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, aplicar formato a las celdas únicamente es que contengan con un rango superior o inferior a, ¿no es cierto? Miren, ya, con un rango superior o inferior a, aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo de, ¿no es cierto? Miren, entonces, ¿cuál creen ustedes que pueden ustedes utilizar para aplicar algún formato? Por ejemplo, utilicemos este, ¿no? Los valores que estén por encima de. Entonces, miren, aquí dice encima, debajo, mayor o igual. Entonces, utilicemos este para decir menor o igual. Y aquí utilicemos el formato. Y miren, utilicemos el relleno y pongamos de rojo, ¿no? Pongamos este rojo a los que tienen que. A ver, no, perdón. A ver. Menor o igual al promedio del rango seleccionado. No me sirve, ¿no? Porque es el rango seleccionado. Entonces, ¿cuál ustedes creen que debería yo utilizar? La primera de pronto. Ya, aplicar a todas las celdas según sus valores, ¿no? El valor más bajo en número, ¿no? El valor más alto en número. Miren, vamos a hacerlo, ¿ya? Digo, el valor más bajo, el valor más alto es tal vez 10, ¿no es cierto? Si yo pongo esto, miren cómo se va a pintar, ¿no? En realidad no me sirve mucho, ¿no? No me sirve mucho, pero si hay en nueva regla, vamos a poner aquí. Eh, sí hay, miren, a las celdas que contengan eh, miren, menor o igual que, ¿no es cierto? Y aquí puedo poner menor o igual que 6. Rojo. Ah, no se pintó. Vamos con una regla. A ver. Aplicar formatos que contengan valor de celda menor o igual que. eh, ya, ahí está, ¿no? Menor o igual que 7, en realidad no es. Vamos a ponerle, a ver, vamos a administrar esa regla ya. Entonces vamos a poner aquí en administrar la regla, ¿no es cierto? Vamos a editar menor o igual que 6,9. 6,9. Ya, ahí está. Ah, vamos a administrar otra vez porque hay un error, ¿no? Eh, editar la regla menor que 6,99. ¿Ya? Entonces ahí sí, miren. Entonces ahí sí ya sé, ¿no es cierto? Ahí sí ya sé los que se van a supletorios, ¿no es cierto? Los que se van a supletorios. Entonces, ¿qué más puedo hacer?
Díganme qué más puedo hacer para que esto sea automático. ¿Qué más harían ustedes para que esto sea automático? ¿Algún? Entonces, miren, los exámenes supletorios solo los van a tener estos señores, ¿no? Entonces vamos a suponer que Cagua en el examen supletorio sacó 8, ¿ya? Vamos a suponer que Cisneros en el examen supletorio sacó 7, De la Cruz sacó 7,65 y acá sacó 7,2, ¿ya? Entonces se puso así porque no está configurado, ¿no? Entonces, perdón, ya. Entonces colocamos aquí, ¿no es cierto? Listo, ¿ya? Entonces, calculemos la nota final. Ellos no dieron supletorio, ellos no dieron supletorio, ellos tampoco dieron supletorio, tampoco dieron supletorio, tampoco dieron supletorio, tampoco dieron supletorio, ¿no es cierto? Y vamos a la nota final. ¿Cómo calcularían la nota final? ¿Cómo se calcula la nota final? Señores, ¿están aquí? Sí, genial. Con promedio, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, veamos. Aquí hay un se llama las fórmulas rápidas, ¿no es cierto? Ese promedio, miren, me saca automáticamente y vamos a jalarlo hacia abajo. Miren, en realidad aquí no debo sacar. Pero yo quiero que esto sea automático. Yo quiero que esto sea automático. A ver, ¿cuánto habíamos dicho de la Cruz? 7,2, ¿no? A ver. Yo quiero que esto sea automático, ¿no? Yo quiero que, en ese caso, yo quiero que... No, vamos a sacar promedio aquí. Yo quiero que esta hoja sea lo más automatizada posible, ¿no? Entonces quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo más podemos automatizar, no? Yo no quiero estar ingresando esos números, ¿no es cierto? No quiero estar ingresando estos. Yo quiero que automáticamente se ingresen. ¿Cómo yo puedo hacerlo esto automático? ¿Cómo puedo poner en observación si están aprobados o están reprobados? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Eso con lo de rojo, igual así, marcándolo como lo marcó el reloj de rojo. Marcando el de rojo. Haciendo el mismo procedimiento que hizo con los de rojo, los que están pintados de rojo, Ya, ¿para qué? Pero para los que están reprobados. ya, vamos a poner aquí en esta tablita, ¿no es cierto? Aquí em, vamos a poner si está aprobado o reprobado. Pero vamos a ver aquí en nota final, vamos a ver cómo llenamos esto, ¿no? Entonces vamos a poner igual y aquí vamos a usar una función que se llama si.
esta función sí es para comparar, es un condicional, ¿no? Ustedes ya han utilizado tal vez esta función sí, es un condicional. Entonces miren lo que me va a ayudar esta función sí, abro paréntesis, entonces la prueba lógica. Entonces miren, si ese número, ¿no es cierto?, es mayor o igual a 7, entonces, miren, si esto se cumple, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si eso se cumple, entonces el valor que voy a poner aquí es el valor de aquí, es igual a M8. Cierro y miren lo que se puso, ¿no? Vamos a poner eso. Ya. Si ven lo que se puso el valor de M8. Pero aún falta, ¿no? Vamos a ver. Si es que no es verdad, es decir, caso contrario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un promedio, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer promedio entre, vamos a hacer promedio entre M8, ¿no es cierto? M8 y N8. Entonces vamos a jalar esto hacia abajo y miren lo que va a pasar. Miren, se hizo promedio únicamente en donde era menor, ¿no? Es decir, donde era menor. ¿Ya? Ahí se hizo promedio. Aquí también, miren, para no estar escribiendo este de aquí, yo también puedo utilizar este sí, ¿no es cierto? Si, abro paréntesis, este valor de aquí es mayor o igual a 7, entonces, ¿no es cierto? Escriba un, ah, escriba un dice no se ha encontrado. Vamos a ver qué pasa. Ya, ahí está. Algo pasó, ¿no? Ya, miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, incluso yo puedo decir, ¿no es cierto? Si es mayor o igual a 7, ¿no es cierto? Caso contrario, este es para mi caso, ¿no es cierto? Vamos a poner un número aleatorio. Vamos a poner un número aleatorio. ¿Entre qué? Vamos a poner entre 6 y 8. Entonces vamos a jalar esto hacia abajo y miren cómo va a quedar. Entonces miren, ya quedó, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿tienen alguna pregunta acerca de la, de la función sí? ¿La habían usado antes a esta función sí? No, yo De mi no. parte tampoco. ¿No? Yo ¿Tienen tengo alguna pregunta acerca de esta función sí? yo tengo una pregunta, profe. Sí, dígame. Y digamos, en la parte donde puso el sí para poner a los del examen de suspenso, en vez de poner aleatorio, si hubiera un número real, ¿qué se le coloca? O sea, Para que ya no... si es que estoy esperando un número, ¿no es cierto? En vez de aleatorio, si es que estoy esperando un número, solamente lo dejo ahí nomás. Es decir, solamente si es que ya aprobó, póngale un guión, ¿no? Entonces, si es que estoy, y si, ¿no es cierto? Ya no le pongo aleatorio. En la vida real ya no pondría aleatorio. En este caso puse aleatorio, ¿no es cierto? Por el tema de que me estoy inventando notas, ¿no? Por eso puse aleatorio. Entonces, en la vida real ya no pondría aleatorio. Entonces, solo otro paréntesis y ahí está. ¿Cómo?
Entonces solamente se le deja hasta donde están las comillas. Sí, solamente lo dejaríamos, ese aleatorio lo quitaríamos nomás, ¿no? Es decir, solamente nos interesa en este caso el número, el valor verdadero, ¿no es cierto? Si es que es mayor a 7, es decir, si ya aprobó, entonces ponga un caso contrario, no haga nada, ¿no? Eso es lo que significaría. Caso contrario, no hacer nada. ¿Ya? Bien, entonces vamos a poner en observación si es que aprobaron o no aprobaron. Entonces, miren, aquí vamos a utilizar otra vez la opción sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner sí, ¿no es cierto? La prueba lógica, si este número es mayor, ¿no es cierto? O igual que 7, ¿no es cierto? Si esto se cumple, ¿qué vamos a escribir? Aprobado, Aprobado. aprobado, ¿no es cierto? Caso contrario, ¿qué escribimos? Reprobado, ¿no? Enter. Ya, entonces miren, aquí me puso aprobado y vamos a hacer hacia abajo. Y miren, ¿cuántos reprobados tengo? Tengo un reprobado, ¿no es cierto? Dos reprobados. Y aquí puedo otra vez hacer un formato condicional, ¿no es cierto? Una nueva regla. Y miren, puedo aplicar formato únicamente de las reglas a las celdas que contengan. Entonces aquí pongo texto específico que contiene ¿qué? Reprobado. Entonces, ¿qué quieren ponerle? ¿Qué formato quieren darle? ¿Quieren darle, por ejemplo, igual un rojo? Entonces vamos a poner un rojo. Y miren, tengo dos reprobados, ¿no? Y aquí igual puedo hacer otro formato, ¿no es cierto? Otra nueva regla. Entonces, igual a las celdas que contengan texto específico, aprobado. Aprobado. Formato, vamos a darle un color verde. Entonces, miren, ¿se dan cuenta? Ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a modificar, por ejemplo, vamos a decir que, a ver, deme un número, señorita González, del 1 al 10, del 1 al 15. 15 dividido para 3 a 5. Entonces, el señor Flores, vamos a modificarle las notas, ¿ya? El señor Flores, aquí el señor Flores está aprobando, ¿no? Vamos a modificarle las notas. Grábense esto, está aprobando con 7.18, ¿no? Entonces, vamos a ver, Flores, vamos a suponer que en este taller no le fue tan bien, ¿no es cierto? Sacó un 5, ¿ya? Y en el examen tampoco le fue bien, pero no tan bien, sacó un 7, ¿ya? Entonces, vamos a ver, miren, ¿qué pasó acá? Miren, lo que se quedó es esperando, ¿no es cierto? Lo que se quedó esperando es un número, ¿no es cierto? Recuerden que estaba aprobado, entonces se quedó esperando un número. ¿Qué número, cuánto sacó, señor Flores, ahorita está reprobado, ¿no? ¿Cuánto sacó usted en supletorios? Deme un valor. 6. Sacó un 6 en supletorios. Entonces, ¿qué pasó? Está reprobado, ¿no? Está reprobado. ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? Entonces se dan cuenta bueno, antes de darles paso a las preguntas, se dan cuenta de que esta ya es una tabla un poco automática, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes son docentes o si ustedes están en algún tema de manejo de datos, ¿no es cierto? Al hacer una tabla así, lo único que ustedes están haciendo, lo único que ustedes tienen que hacer es ingresar estos datos de acá, ¿no? Ingresar los datos de acá y el resultado final nos ayuda Excel, ¿no? A través de fórmulas y de datos, perdón, de tabulación de datos automatizada, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta?
hacer, ¿ya? A ver, aquí vamos a describir si es que la nota que tenemos aquí es buena, excelente, ¿no es cierto? Es insuficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, de insuficiente, ¿de cuánto a cuánto es? De cero ¿hasta cuánto es insuficiente? Ayúdenme, por favor. 6.29. Mm, no, menos. Hasta, 6. hasta 5 hagamos insuficiente, ¿ya? Desde cero, perdón, desde 5,1, ¿no es cierto? 5,1 hasta 6,99 es regular, ¿ya? Desde 7 hasta, hasta 8 es bueno. Que se puso una, ya vamos a poner aquí número. No, general. A ver, ¿de cuánto les dije? Desde 7 hasta 8, ¿no? Que se pone así, vamos a ver. Texto. 7 hasta 8. Ya, desde 7 hasta 8, ¿ya? Y desde 8, a ver, esto es insuficiente. Insuficiente. Esto es regular. Esto es bueno. De 8 a 9 es... en texto. De 8 a 9 es muy bueno. Y de 9 a 10 es... Otra vez. Texto. 9 a 10 es excelente. ¿Ya? Vamos a hacer que esto sea automático. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner aquí, miren, pongan mucha atención, ¿ya? Necesito que pongan mucha atención porque es una sola fórmula, ¿no es cierto? Una sola vez hacemos esto y se acabó, ¿ya? Entonces, miren, vamos a poner aquí, sí, ¿no es cierto? Vamos a poner sí, abrimos paréntesis. Este número, ¿verdad? Es menor, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, menor o igual. Entonces, menor o igual que ¿qué? Menor o igual que 5, ¿verdad? Menor o igual que 5, entonces aquí ponga, ¿qué debe poner? Insuficiente. Insuficiente, ¿no? Entonces aquí vamos a poner insuficiente, ¿ya? Pero si no es menor o igual a 5, ¿no es cierto? Entonces, si es que no pasa esto, entonces otra vez, vamos. Entonces, compare, ¿no es cierto? Si este número de aquí que está en O8, ¿no es cierto? Es menor o igual que 6,99, ¿no es cierto? Perdón. Estoy aquí. A ver, espérense. A ver, sí, ¿no es cierto? Vamos a comenzar de nuevo ya. Compara, si este número es menor que 5, imprime insuficiente. Pero si eso no es real, ¿no es cierto? No está entre este rango, entre 0 y 5, voy a comparar otra vez. Entonces pongo sí, otra vez abro paréntesis, ¿no es cierto? Abro y cierro paréntesis y otra vez comparo. Si ese número, ¿no es cierto? Que está en O8 es menor o igual que ¿cuánto? Que 6,99. Entonces, si eso es real, coloque ¿qué? Que es regular. Regular.
¿ya? Pero si eso no es real, ¿no es cierto? O sea, si es que no está ni entre el rango de menor a 5, ni está en menor a 6,99, entonces otra vez, ¿no es cierto? Viene y otra vez compara sí, ¿no es cierto? Y otra vez vamos a hacer la comparación, si este mismo número 8, ¿verdad? Ahora es menor que, ya comparé 6,99, ahora menor que 8, ¿no es cierto? Menor o igual que 8, menor o igual que 8, entonces imprima que es bueno, ¿ya? Y si es que esto no se cumple, es decir, no está entre el rango menor o igual a 8, ¿no es cierto? No es bueno, entonces vamos al siguiente rango. Entonces, otra vez sí, ¿verdad? Otra vez la comparación. El mismo número 8 es menor o igual que 9, ¿no es cierto? Entonces, imprima muy bueno, ¿ya? Y si es que eso no se cumple, ¿verdad? No se cumplió eso, entonces venga otra vez y haga la comparación, ¿no es cierto? Si no está, entonces, si no está en ninguno de estos rangos, ¿no es cierto? Ni es menor o igual a 9, entonces el último es que es sí es menor o igual que 10, ¿no es cierto? Pero es el último rango que me queda, entonces aquí ya puedo poner, entonces caso contrario, imprima que es excelente. Vamos a darle un enter y miren, ya me sale que este es bueno, ¿no? Porque está de 7 a 8. Vamos a bajar y miren, ya me sale bueno, regular, regular, bueno. Y vamos a cambiar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el señor Kevin Valle, ¿no es cierto? Va a estar en el grupo de los excelentes. Entonces, vamos a poner notas altas aquí, ¿no es cierto? Le fue bien en deberes, se sacó 9, 9, 10, 10, 10, 9, sacó 10 y 10 acá, ¿no es cierto? En el primer parcial también Kevin sacó bastante bien, ¿no es cierto? Sacó 10, 8, vamos a poner 9, sacó 10, sacó 9, sacó 9, ¿no es cierto? Le fue bastante bien. Entonces ahí él va a estar en el grupo, debería estar en el grupo de los excelentes. Miren, aquí ya apareció excelente. Vamos a hacer un insuficiente, ¿ya? No se tomen personal. Vamos a hacer que García, ¿no es cierto? Le fue mal en el segundo parcial, le fue bastante mal en el segundo parcial. Entonces, vamos a suponer que García se olvidó de entregar un taller y tuvo un 0, ¿no es cierto? Y también esa misma semana faltó y no entregó un deber, ¿no es cierto? Tampoco dio una evaluación y en el examen le fue bastante bajo, ¿ya? Entonces vamos a ver si es que ahí, miren, Inge, espérenme, dígame, dice el compañero Kevin que si le puede dejar ingresar, que está en la sala de espera. ya. Entonces miren, García le fue mal en el segundo parcial y ahora bajó a regular, ¿no? Pero vamos a hacerle que baje a insuficiente, ¿ya? No es nada personal, no es, la intención es que, bueno, aquí también le fue bastante mal. Vamos a suponer que aquí le fue con un 2, ¿no es cierto? Y miren, ya se pintó de insuficiente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a suponer que el señor Cisneros, ¿no es cierto? Va a entrar en el grupo de muy bueno, ¿ya? Entonces vamos a modificar las notas del primer parcial de Cisneros para que ingrese en el grupo de muy bueno. Entonces vamos a suponer aquí, acá, ¿no es cierto? Le fue con 8, vamos a suponer que aquí le fue un 10, ¿no es cierto? Tiene un 9. Vamos a ver, todavía no alcanza, ¿no? Todavía no alcanza, en este caso, Cisneros,
no tendría que dar. Cisneros no tendría que dar, pero todavía no le alcanza. Vamos a modificarle las notas del segundo parcial. Vamos, tiene aquí un 10. En el examen también sacó un 10. Acá tiene un 10. Acá tiene un 10. Entonces subió de promedio. Por acá tiene un 10. Acá tiene un 10. Y miren, ya subió a 9, ¿no? Debería estar él en muy buenos Cisneros. Cisneros. Ah, no, entró en el grupo de los excelentes, ¿no? Lo que queremos es que entre en el grupo de los muy buenos. Entonces, a ver, bajémosle aquí pongámosle aquí un 5, ¿ya? Yo supongo que ahí ya está. Ya, ahí está en el grupo de los muy buenos. ¿Se dan cuenta? Solamente eso nomás. ¿Se dan cuenta que está automatizado este cuadrito, esta tablita está automatizada? Ya, ¿cómo lo hice? Lo hice con descartando, ¿no? Lo hice comparando desde el rango más bajo hasta el rango más alto, ¿ya? Bien,